Muy buenos días, vamos a iniciar la clase de hoy, lunes 10 de mayo. Vamos entonces a continuar con el tema de cortocircuito. Para esta semana mi intención es poder abarcar, con ayuda de la clase de hoy y el próximo miércoles, poder abarcar en su totalidad el tema de cortocircuito para poder dejar el próximo miércoles la cuarta y última tarea del curso, ¿verdad? Entonces, la idea sería entonces, como les decía, poder abarcar eso para ir avanzando en los temas. En el TEC Digital, en el transcurso de la mañana, les subí y les completé todos los documentos em, relacionados con las clases faltantes del curso, por si quieren irlas viendo anticipada antes de la clase. Entonces ahí ya las encuentran en el TEC Digital. Tal vez antes de iniciar, no sé si alguien tiene alguna consulta, ¿no? También informarles que la semana pasada terminé de revisar los proyectos residenciales y ya está toda la información de la revisión y las notas ahí en el TEC Digital. Muy bien, vamos a continuar entonces con el tema. En el estudio de cortocircuito habíamos comentado que es necesario emplear un diagrama unifilar detallado, completo, con toda la información para poder hacer el estudio de cortocircuito por cualquiera de los métodos que se vayan a emplear. Nosotros vamos a emplear tres métodos, ¿verdad? Y vamos a ver, digamos, al final de esta presentación, un ejemplo que es en el que básicamente me estaría enfocando para la explicación del método de impedancias. El mismo ejemplo va a ser empleado en el método de KVAs equivalentes y ese mismo ejemplo también está resuelto a nivel del software etapa. Yo también les voy a estar dejando un video sobre el uso de esta herramienta, algunos aspectos generales de esta herramienta, para que ustedes puedan ver también inclusive esa solución de ese ejercicio empleando el software etapa, ¿verdad? Entonces ahí va a quedar un video también de esa parte. Muy bien, entonces el estudio de cortocircuito vamos a encontrarlo para determinar la capacidad interruptiva de los dispositivos que estamos diseñando. ¿Cuál es la capacidad interruptiva de las protecciones? Además, poder contrastar esa información con el estudio de las corrientes de cortocircuito, ver cómo están esos disparos de estas protecciones con respecto a las curvas de daño de los diferentes equipos, tanto de equipos como transformadores, motores, inclusive también las curvas de daño de conductores. En lo que son estudios de cortocircuito, como hemos comentado, el aporte o corrientes de cortocircuito viene principalmente del proveedor externo. Dentro de proveedores externos, aquí son todas las compañías que podemos tener a nivel país: JACEP, ICE, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Copelesca, Copelfaro, eh, Servicios Públicos de Heredia, etcétera, ¿verdad? Entonces, todos ellos, obviamente, donde esté el edificio, obviamente solamente va a estar un involucrado de estas compañías generadoras. Y ellos nos van a dar la capacidad de corrientes de cortocircuito en el punto de enlace con el edificio. También tenemos otros elementos que van a estar ayudando con aporte de corrientes al cortocircuito, como son los generadores internos. Ahora bien, como ya les había comentado cuando vimos el tema de plantas de emergencia, en el país no es costumbre utilizar los generadores para bajar demanda o controlar demanda máxima. O sea, en esos casos, en el caso nuestro, los generadores que tienen las empresas generalmente son generadores o plantas de emergencia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, quiere decir que cuando vayamos a hacer estudios de cortocircuito a nivel nacional, nos va a interesar dos escenarios. Uno,
cuando el sistema interconectado, o sea, cuando el proveedor está entregando corrientes de cortocircuito y obviamente en esa condición mi generador interno no está funcionando, o sea, no está conectado con el resto. Y también el otro escenario es cuando sucede lo contrario. El proveedor externo no está, estoy trabajando con mi generador interno para alimentar de energía los equipos y sucede un cortocircuito. Ahora bien, eso no quiere decir que solo esos dos escenarios son los que podemos tener a nivel del curso. También podemos tener un tercer escenario, ¿verdad? Porque si traspasamos nuestras fronteras, nos podríamos encontrar el sistema donde está el proveedor externo, pero también están los generadores internos funcionando en paralelo con el resto del sistema. Entonces, es necesario aprender también a hacer estudios de cortocircuito contemplando todos y cada uno de estos elementos. Y también los otros elementos que aportan corriente de cortocircuito son los motores conectados al sistema. Los motores, tanto sincrónicos como de inducción, van a tener en menor tiempo aporte de corriente de cortocircuito y es necesario tomarlos en cuenta a la hora de hacer dichos estudios. Ahora bien, cuando es una red eléctrica con un volumen elevado de motores, ya les había comentado que muchas veces lo que hacemos es concentración de estas cargas en un, digamos, concentrado o simplificado, tal vez sea mejor esa palabra, simplificado el diagrama unifilar de un ramal que involucra una cantidad determinada de caballos de fuerza, ¿verdad? Dado de que son muchos y es muy extenso el diagrama unifilar a nivel de estar viendo hasta la última carga del sistema. Entonces, muchas veces vamos a encontrar soluciones de ciertos problemas de estudios de cortocircuito, donde, repito, tenemos de forma resumida o simplificada la información en un diagrama unifilar. Entonces, tanto los motores sincrónicos como de inducción aportan corrientes y estas son corrientes que van desde la parte de abajo del diagrama hacia arriba. Entonces, son corrientes que fluyen de aguas abajo, ¿verdad? Hacia el punto de falla. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener un sistema donde tenemos, a modo de ejemplo, un diagrama como el que tenemos ahí. Tenemos un proveedor externo que este sería el punto de conexión. Tenemos un generador interno. Tenemos cargas estáticas. ¿Qué son cargas estáticas? Cargas estáticas son cargas que se tienen dentro del diagrama, pero dentro de la empresa, pero no son cargas que representen alguna amenaza desde el punto de vista de cortocircuito, porque no tienen inercia, no tienen un eje con partes en movimiento como si lo tiene un motor de inducción o un motor sincrónico. ¿Cómo qué pueden ser? Pueden ser las luces del sistema, puede ser hornos ¿cómo es que se llama? Hornos eléctricos que se tengan al interno de la empresa, etcétera. Todas esas cargas que no tengan, digamos que no sean motores ni de inducción ni de sincrónicos, vamos a estarlos llamando como cargas estáticas. Entonces, estos no son elementos activos al cortocircuito, o sea, no proporcionan corriente del cortocircuito. Entonces, por ejemplo, si este diagrama tuviéramos un cortocircuito en este punto, ¿verdad? O sea, en una condición sin viene el proveedor externo, en este caso está funcionando el alternador, están funcionando en paralelo, ¿verdad? Entonces están entregando corrientes a todas y cada una de las cargas. En el momento que sucede un cortocircuito, tal como se observa acá, se va a romper, ¿verdad? Ese flujo normal de corriente y ahora, bueno, no estaría aportando corriente cortocircuito porque es una carga estática, pero aquí entonces estas cargas
se convierten como generadores, debido al cortocircuito, se convierten en generadores por breves periodos de tiempo y en ese cambio vamos a tener entonces un flujo de corriente hacia el punto de falla y todos estos elementos, generador, proveedor externo, motor de inducciones, motor sincrónicos, todos ellos van a estar aportando una corriente hacia el punto de falla. Todas estas corrientes se suman para formar la corriente de cortocircuito. Muy bien. Tipos de falla. Consideramos principalmente la falla trifásica equilibrada porque las fallas entre líneas nunca son mayores que las fallas trifásicas. Dice, son aproximadamente el 87%. Y las fallas monofásicas, solo en rarísimas ocasiones, son mayores a las trifásicas. Y los equipos de protección soportan una falla monofásica o bifásica. ¿Qué nos dice esta información de acá? Que aunque la falla trifásica no es la más frecuente en ocurrencia, sí es la más significativa a nivel de corrientes de cortocircuito. Y por eso, ya lo habíamos comentado, nos vamos a enfocar en este tipo de falla, la falla trifásica. Al presentarse la falla en el instante inicial, se puede presentar una componente unidireccional de la corriente falla, que depende del momento en que pueda ocurrir o que ocurra o que suceda el cortocircuito y qué tan inductivo sea mi circuito equivalente en el momento de la falla. La relación X entre R de los diferentes elementos de una línea, está mal escrito, de los diferentes elementos de perdón, la relación X entre R de los diferentes elementos da una idea de cuánto más inductivo es mi circuito respecto a la R equivalente. Entonces, este dato, la relación X entre R, perdón, se me cambió la isla. Este dato es un dato que muchas veces lo podemos conseguir de los diferentes proveedores de los equipos. Lo podemos conseguir del transformador, fabricante del transformador, del fabricante del motor, etc. Pero también el proveedor externo, cuando nos da el dato de corriente de cortocircuito, nos puede decir en ese punto de conexión cuál es la relación X entre R y esto nos va a permitir determinar a nivel de impedancia cuánto es de R y cuánto es de reactancia inductiva del sistema o de la máquina. Muchas veces sucede que la mayoría de los equipos son más inductivos que resistivos y es por eso que muchas veces esta parte se considera despreciable. O sea, la relación X entre R es una relación o representa un número muy grande. Dado que es una reactancia, digámoslo así, grande comparado con una resistencia que es pequeña. El efecto es pequeño, digámoslo así. Muy bien. Entonces, estamos preocupados en saber qué tan inductiva es la falla para valorar la componente asimétrica. Para nuestro efecto, consideramos el valor máximo que puede la corriente de falla que puede ser la corriente de falla simétrica a través de un factor multiplicador luego de estudiar el comportamiento de la falla respecto a la relación X entre R. Aquí es donde vamos entonces a la diapositiva donde vamos a encontrar el factor multiplicador de la corriente simétrica para encontrar la corriente asimétrica al cortocircuito. Entonces, son tres factores los que les estoy poniendo acá. Digamos que el primero no lo vamos a estar utilizando porque es para circuitos de más de 5000 voltios. El siguiente son para circuitos de menos de 5000 voltios, pero que sería 1.5, pero el último
El factor de 1.25 dice en circuitos de menos de 600 voltios, como son las instalaciones eléctricas industriales, residenciales y comerciales. Entonces, este es uno de los que vamos a estar utilizando, ¿verdad? Para encontrar la falla asimétrica. En conclusión, vamos a ver diferentes métodos: impedancia equivalente, el de KVAs equivalentes, ¿verdad? Inclusive el mismo TAP. Y vamos a estar encontrando, con estos métodos manuales, vamos a estar encontrando la corriente simétrica. Pero repito, la que interesa al fin de cuentas es la asimétrica. Y para encontrar la asimétrica, agarramos esa corriente que hemos encontrado por estos métodos y la multiplicamos por 1.25 para encontrar la corriente asimétrica final. Criterios para calcular el aporte de los motores en instalación eléctrica, instalación industrial típica o comercial, residencial. Bueno, aquí viene un detalle interesante, que es que nosotros vamos a ocupar conocer cuál es la reactancia subtransitoria de los motores. La reactancia subtransitoria igual va a tener podríamos encontrar, digamos, del fabricante la relación X entre R, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos, como les decía, podríamos estar despreciando la parte resistiva y concentrarnos en que en este tipo de máquinas la principal reactancia que actúa es la parte imaginaria, o sea, la parte de la reactancia, ¿verdad? Entonces, en estas impedancias, repito, muchas veces podríamos estar despreciando esa parte resistiva. Ahora bien, si la tenemos, si obtenemos la relación X entre R, podríamos trabajarla y de esta forma nuestro cálculo puede tener mayor precisión a la hora de encontrar esa corriente de cortocircuito. Ahora bien, en el caso de los motores, muchas veces este tipo de informaciones no es tan fácil de conseguir y es por eso que es necesario recurrir a literatura, ¿verdad? Que nos permita, digamos, tener de una forma un poco más precisa cómo determinar este valor de reactancia. En términos generales, digámoslo así, muchas veces se utiliza, cuando se desconoce con precisión, se utiliza en términos generales un valor estimado, digámoslo así, de esta reactancia, el cual se considera con un valor de un 25%. Un 25% en el caso de los motores. Ahora bien, hay criterios, ustedes pueden revisar la literatura que hay al respecto con estudios de cortocircuito. Por ejemplo, hay criterios o reglas que te dicen si el motor es menor a 50 caballos de fuerza, qué sé yo, asuma, qué sé yo, 25% de reactancia subtransitoria. Si es mayor, asuma 20 o 17%. En fin, entonces pueden encontrar literatura no para un motor específico, sino en términos generales, en términos de potencia. Dado de que, repito, muchas veces a nivel de fabricantes, ese dato no está tan claramente marcado o definido en la compra del equipo. Y es importante o es necesario en el estudio de cortocircuito, ¿verdad? Ahora bien, muchas veces también sucede que, como les decía, podemos tener, qué sé yo, una industria con 300 motores, 400 motores o 200 motores, no importa. Entonces, el diagrama unifilar de eso, contemplando individualmente cada motor, es algo gigantesco, lo cual lo hace inmanejable e impráctico. Entonces, es ahí donde el analista tiene que simplificar la información del diagrama unifilar y tiene que comprimir o resumir una serie de motores en un único ramal. Entonces podemos tener un ramal de, qué sé yo, 1223 HP de potencia. Pero no quiere decir que eso es un motor de 1223 HP. O sea, lo que quiere decir es que tenemos simplificado el diagrama unifilar
de tal forma de que ahí tenemos un equivalente de potencia a esa cantidad de HPs en motores. Entonces, la pregunta, bueno, si estoy especificando N cantidad de motores en un solo punto, ahora bien, ¿cuál es la reactancia subtransitoria de ese único motor? Entonces, por eso es que, como les decía, muchas veces es necesario la aplicación de ciertos criterios, bueno, para motores o esta cantidad o un equivalente de un grupo de motores que sobrepasan, qué sé yo, los 50 HPs, consideremos su reactancia como de un 17%, o de un 20 o de un 22, etcétera, ¿verdad? Entonces, en concreto o en resumido, para el curso, ustedes no tienen que preocuparse por ese dato, porque ese dato va a estar explícito en el diagrama a nivel de ejercicio. Ahora bien, a nivel de ejercicio profesional, cuando ya ustedes estén trabajando y ocupen hacer un estudio de cortocircuito y no tengan ese dato, bueno, recurran a artículos científicos relacionados con el tema de cortocircuito, donde ustedes puedan ver cuáles son estas aproximaciones, ¿verdad? Que les sirve ese 17, ese 22, ese 25% para que puedan trabajar con una mayor precisión a la hora de hacer estudios de cortocircuito desde el punto de vista manual, ¿verdad? Muy bien. Muchas veces cuando uno utiliza un software como el ETAP, ya el ETAP tiene sus librerías con motores, ¿verdad? Y obviamente al contemplar cada uno de esos motores en un diagrama que puede ser muy extenso, ya obviamente un software como ETAP trabajaría entonces con todos estos datos y con mucha precisión porque no se están haciendo esas simplificaciones. Muy bien, entonces, como les decía, ya esos datos se les va a estar dando a ustedes a nivel del curso para hacer esos estudios de cortocircuito. Entonces, eso no va a ser motivo de preocupación en el curso. Muy bien, entonces, los sistemas que nosotros vamos a estar haciendo para estudios de cortocircuito, lo importante es tener un diagrama unifilar, digámoslo así, finalizado, depurado, y ojalá apenas con la información necesaria para la aplicación del método o de los métodos que vayamos a aplicar. En el método de impedancias, que es el que ahorita entramos a explorar con detenimiento, vamos a estar empleando, em, o sea, vamos a estar convirtiendo, mejor dicho, vamos a estar convirtiendo ese diagrama unifilar en un diagrama de impedancias. Entonces, por ejemplo, el proveedor externo, cuya información me la da o hay que solicitarla, ¿verdad? Ya cuando tenemos el diagrama y vamos a hacer el estudio, ya la tenemos. Tenemos cuáles son las características de la falla. Puede ser que me lo dé en potencia, puede ser que me lo dé directamente en amperios, en fin, pero de alguna u otra manera, esa información ya la vamos a tener. Vamos a tener información de todos los elementos activos y pasivos del cortocircuito. Este es activo, o sea, de aquí va a salir una corriente de cortocircuito. De este otro, este es activo, este es un motor, entonces de aquí va a salir corriente del cortocircuito. Pero vamos a tener otros elementos que son pasivos. Entonces, tal como la corriente, cuando vaya a pasar por acá, la corriente va a haber una restricción al paso de la corriente porque hay una impedancia asociada. Entonces, este elemento, en el caso del transformador, amortigua el cortocircuito. Si yo tuviera o estuviera contemplando la impedancia del cable, aquí, este otro también restringe el paso de corriente, entonces este sería pasivo al cortocircuito, ¿verdad? En fin, tal como en estos casos, bueno, aquí vienen una serie de diapositivas que no me voy a centrar mucho en ellas porque se habla en algunas análisis de cortocircuito monofásico y bifásico
y como ya les había comentado, me interesa el trifásico, pero aún así, digamos, viendo este sistema trifásico, como pueden ver, tengo que convertir todos estos en un diagrama unifilar, ¿verdad? Un diagrama unifilar. Y aquí, digamos, si esta es la falla, puedo ver que es igual que decir que aquí está la falla. Todo esto es el mismo nodo. Todo esto es el mismo nodo. Entonces, una falla en este punto es una falla en cualquier parte de este sistema. Entonces, hacia acá viene corriente y desde acá viene corriente. Entonces, cuando yo veo esto y esto, serían dos corrientes, ¿verdad? Dos corrientes que vienen de un punto falla, ¿verdad? Sería como decir que esos dos elementos van a estar en paralelo, ¿verdad? Entonces son dos corrientes diferentes. Es una impedancia acá y otra impedancia acá, ¿ok? Entonces, si este es el punto falla, tengo una corriente que viene por acá y otra corriente que viene por acá. Entonces, este Z con este Z están en paralelo, ¿ok? Muy bien. Entonces, básicamente, este diagrama lo podemos representar de esta forma. Esta es la red externa en por unidad. Vea que está en términos de impedancia. Esta es la del transformador, está en términos de impedancia. Y esta es la del motor que está aguas abajo, que también está en términos de impedancia. Está en términos de impedancia en por unidad. ¿Ok? ¿Cómo se hace todo esto? Lo vamos a ver más adelante cuando aprendamos a convertir el sistema en por unidad. Una vez que encontramos la corriente en el punto de falla, ocupo saber cuál es la corriente base. Generalmente, si yo he puesto las bases con estos valores, ¿verdad? Entonces, la corriente base se va a sacar del valor base original del sistema entre el voltaje base original del sistema. Si es trifásico, vea que ocupo la corriente de línea del sistema, ¿verdad? Entonces, de esa forma obtenemos la corriente base. Vemos que la conexión de este y este es en serie. El 1 y el 2 están en serie y a la vez está en paralelo con el 3 porque en este es el punto del cortocircuito que estoy haciendo el análisis. Muy bien. Entonces, una vez que tengo esa impedancia y tengo esa corriente, ¿verdad? Podemos calcular la corriente de cortocircuito del sistema, ¿verdad? Asumiendo que el voltaje del sistema, el voltaje aquí es un PU base, ¿verdad? Entonces, voltaje entre impedancia me va a dar corriente. Entonces, un PU base del sistema me va a dar ese voltaje entre esa impedancia, me va a dar la corriente de cortocircuito en por unidad. Bien, aquí vemos más ejemplos del mismo. Muy bien. Aquí, ahí se puede ver con más detenimiento este otro, como les decía, es bastante sencillo. Ya aquí está calculado todo, digamos, cuál es la corriente base. Y una vez que tenemos entonces la corriente de cortocircuito, que sería el voltaje entre la impedancia de cortocircuito, y en este caso podemos encontrar, bueno, en este caso se encontró que esta de este ejemplo es 18.042 amperios, perdón, se me cambió, 18.042 amperios, que multiplicado por el 1.25 me da la corriente de cortocircuito asimétrico. Pero igual, lo vamos a ver más en detalle el cálculo con el ejemplo un poco más ampliado este que tenemos acá. Muy bien.
Aquí tenemos también dentro de esta clase, les comentaba hace un rato que les tengo aquí un poco de análisis de estudios de cortocircuito monofásico. No me voy a concentrar en ellos para poder avanzar y que me dé chance de ver la clase de hoy. Pero aquí ustedes tienen algunos ejemplos de un sistema, digamos, sea monofásico, donde tenemos un transformador de tipo monofásico, cuando presenta una falla a lo interno, o sea, al lado secundario. Entonces, un poco ahí cómo se resuelve ese tipo de casos. También podemos verlo acá cuando es una falla en un transformador monofásico trifilar y el cortocircuito sucede en una, digamos, en la mitad del transformador, en una de sus fases, o sea, en el lado de 120 voltios, ¿verdad? Igual, cómo sería el análisis y el cálculo del mismo. Pero como les decía, no me interesa tanto porque me interesa más es entrar al análisis de cortocircuito trifásico, que en eso nos vamos a concentrar en el curso. Con respecto a lo que es conductores, ya lo había dicho, ¿verdad? Anteriormente, hay varias formas. Por ejemplo, si tenemos 2, 3 o 4 conductores por fase, este sería 4 por fase. ¿Cómo encontrar? Nosotros vamos a necesitar una impedancia del conductor en términos equivalentes. Entonces, podemos sacar la impedancia equivalente de uno, ¿verdad? De uno de los conductores, que obviamente se supone que el resto son iguales, ¿verdad? Entonces, la impedancia de uno lo dividimos entre 4. O cuando estemos sacando con la tabla 9 la impedancia de este conductor, ¿verdad? Podemos sacarla de una vez el equivalente. En lugar de toda la fórmula de multiplicar por la longitud, si son 4, entonces un cuarto de la longitud. Si son 2, un medio de la longitud. Entonces ya tenemos el equivalente de todo. Entonces, como les decía, hay varias formas de hacerlo, pero sí es importante hacerlo bien, ¿verdad? Hay que prestarle mucha atención al diagrama para saber en cuáles tramos tenemos 2 o más conductores por fase para sacar esa impedancia equivalente. Ahora bien, esa impedancia equivalente del conductor, al final hay que pasarla a una impedancia equivalente de conductor en por unidad. O sea, eso está en ohmios, pero después, al final, es importante pasarla en por unidad. ¿Y cómo se pasa? Es la impedancia real entre la impedancia base. Entonces, tenemos que aprender, ¿verdad? Por ejemplo, que la impedancia base, ¿verdad? Del sistema trifásico, la podríamos calcular como el voltaje de línea al cuadrado entre la potencia trifásica. Ahora bien, esta no es la raíz original. O sea, por ejemplo, es, en realidad es el voltaje de fase entre la potencia de fase. Esa es la que interesa acá. Entonces, ¿por qué esta funciona? Bueno, esta funciona porque si es el voltaje de línea, el voltaje de fase en un sistema en estrella, que es generalmente como tenemos las redes eléctricas a nivel de baja tensión, como es en estrella, generalmente el lado secundario transformador es el voltaje línea entre raíz de 3, ¿verdad? Entonces, perdón, aquí, se me olvidó, ¿verdad? Que esto es al cuadrado, ¿verdad? Entonces, esto al cuadrado entre la potencia monofásica. Y la potencia monofásica sería la potencia trifásica entre 3. ¿Ok? Entonces, V de línea al cuadrado, raíz de 3 al cuadrado, ¿verdad? Entre ese trifásico, entre 3, este con este se cancela. Entonces, por eso al final me queda V de línea al cuadrado entre la potencia trifásica. ¿Ok? Pero en realidad, digamos, aunque aquí les encerré la fórmula, en realidad lo que ocupamos para encontrar la impedancia base es
el voltaje de fase al cuadrado entre la potencia de una fase, ¿verdad? La potencia por fase. Muy bien. Llegado a este punto, entonces, vamos a ver el ejemplo. Vean, en este ejemplo que vamos a ver, sí voy a ir despacio, vamos a verlo con detenimiento, ¿verdad? Vamos a explicarlo de tal forma de que si tienen alguna duda, no importa, me interrumpen, porque solamente este único ejemplo es el que detallo bastante en el curso, así que eh, para que le presten bastante atención. Tal vez antes de verlo con detenimiento, quisiera hacer una pausa no es receso, es que quiero mostrarles otra cosa. ¿Ok? Vamos a ver. En la lista de, de cosas que yo en la carpeta de lecturas que yo les dejé, déjenme compartir el escritorio un momento. Ok. Ahí están viendo mi escritorio. Yo les pasé una carpeta de lecturas. Hay un documento que quiero hacer referencia en este momento, que es este que dice acá, instalaciones eléctricas comerciales e industriales de la Square D. Este documento, ¿verdad? Este documento es un documento que, si estoy acá, es un documento, el autor es el mismo que autor del libro de Oro Puesta a Tierra, que yo les había comentado en otras ocasiones. Em, es de Javier Oropesa. Este es un manual de diseño eléctrico mexicano. Este manual, aunque es viejo, o sea, tiene ya sus bastantes años, digamos que tiene dos características negativas para el curso. Uno, que no es, que ya es viejo, ¿verdad? Que es viejillo. Y lo segundo es que habla de código eléctrico, pero el documento es de procedencia mexicano. Entonces, habla del código eléctrico mexicano. Pero es el único documento que yo puedo decir a la fecha que se puede ver como un manual de diseño. Entonces, este es un buen documento, por si no lo han visto, que habla en términos iniciales, generales de instalaciones eléctricas, y después va y hace explicaciones muy específicas del tema. Es más, en este documento encuentran el tema de cortocircuito. Voy a volverme aquí un momentito al índice. El tema de cortocircuito, coordinación de protecciones, cálculo, ejemplo de cálculo de cortocircuito. Ven, por ejemplo, aquí está el método por unidad y está el método de los megavolt-amperios equivalentes, que son dos de los métodos que vamos a ver. En este momento vamos a ver un ejemplo del primero, ¿verdad? Eh, Lo otro, bueno, aunque sí les puedo decir que tiene sus errorcillos. He visto algunos errorcillos, pero eh, sí tiene algunos detalles interesantes. Por ejemplo, algunos a estas alturas del curso me preguntan, profe, ¿cómo va a ser el examen final del curso de instalaciones? Entonces, por ejemplo, aquí en los capítulos finales pueden encontrar un ejemplo resuelto, ¿verdad? Resuelto de parecido, digamos, a lo que sería el examen final. Vamos a ver si está por acá. Sí, es este, por ejemplo, en la página 253. Se tiene
una entrada, una alimentación, un transformador principal, delta estrella, con un sistema 480-277. Tiene un transformador secundario, delta estrella, 480-220-120, que alimenta un conjunto de motores, iluminación y receptáculos y tiene un número 1. Carga de motores, un 2. Y soldadoras, iluminación y hornos, un 3. Entonces aquí, siguiendo el ejemplo, de acuerdo al diagrama unifilar, calcular el número de circuitos de iluminación, receptáculos, capacidad de transformadores, etcétera. Aquí están determinadas desde la 1, 2 y 3, cuáles son la lista de equipos, qué es lo que se tiene, cuál es la tensión, cuál es la potencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, y ya después de todo eso, aquí viene la memoria de cálculo, ¿verdad? Para la solución del ejercicio. Entonces, digamos como se ocupa algún ejemplo como para iniciar el estudio para el examen final. Obviamente, un gran ejemplo sería ¿cómo es que se llama? El proyecto industrial que están haciendo, pero algo ya un poco didáctico que puede estar en el material, les recomiendo que estudien este que está en este documento, que les he pasado desde que inició el curso. Entonces, hoy estoy haciendo énfasis ahí por si quieren chequearlo. Aquí sigue el cálculo, ¿verdad? Prácticamente con un ejemplo final es cómo termina este manual, ¿verdad? Que repito, tiene un par de pecadillos, uno que es un poquillo viejo, ¿verdad? Y obviamente que cuando me hablan del código eléctrico, los artículos no corresponden al actual que tenemos, ¿verdad? Y menos si nos vamos al de la época, porque es en base al código eléctrico mexicano. Pero hay algunas cosas que coinciden, por ejemplo, la 310.16, ¿verdad? Que dice aquí, es la tabla que conocemos hoy día como la 310.15b16, ¿verdad? Entonces, hay algunas cosillas que obviamente es muy general porque igual sigue basándose en la norma NFPA 70, ¿verdad? Muy bien. Espero que haya quedado claro ahí que ahí tienen ese material. Muy bien, vamos ahora a continuar con la clase. Ujú. Vamos entonces acá. Y bueno, aquí les he puesto en este diagrama, perdón, en esta diapositiva, les he puesto la fórmula para hacer cambio de base. Porque vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a detallarlo parte por parte. Primero que nada, ya tenemos un diagrama unifilar completo con el estudio o para el estudio de cortocircuito. Tenemos la red externa, es de 23 kilovoltios. Y me dice el proveedor que en ese punto de conexión, la potencia de cortocircuito, vean, no me están dando corriente, me están dando potencia. Pero si me están dando corriente o quisiera sacar la corriente de cortocircuito ahí, sería con esos datos. 250 megavolt-amperios es la potencia trifásica y la tensión de línea 23.000 voltios. Con esos datos se puede sacar cuánto es la corriente de cortocircuito con las fórmulas de potencia trifásica que conocemos. Tenemos un lado, bueno, siguiendo ahí, una interruptor cuchillas, tenemos fusibles, tenemos una barra 1 trifásica de 23 kilovoltios. ¿Qué son barras? Barras llamamos o vamos a llamar, vamos a ponerlos en un diagrama unifilar en los lugares donde vamos a hacer puntos de estudio. Entonces, esa barra 1, ahí vamos a hacer que es la conexión entre el fusible y el transformador principal, va a ser el punto de estudio. Tenemos un transformador principal delta estrella con potencia de 500 kilovoltamperios y una impedancia en porcentaje de 5.7. Por aquello, ahí no se lee muy bien, pero se los voy a decir, 23/0.48 rayita al medio, 0.277 kV. ¿Qué quiere decir?
El lado primario, la tensión de línea es 23.000 voltios. El lado secundario, porque entre 23 y 0.48 hay un slash ahí, aunque no se nota mucho, ¿verdad? Ahí tenemos el lado secundario es de 0.48 kilovoltios, o sea, 480 voltios de línea, 277 voltios de fase. ¿Por qué? Porque el lado secundario está en estrella. ¿Ok? Tenemos el breaker principal, siguiendo ahí después del transformador, y tenemos la barra 2. La barra 2 es el segundo punto de estudio, ¿verdad? Inclusive el breaker principal y los tres breakers que están abajo de la barra 2, todo eso puede estar inclusive dentro de un panel eléctrico, ¿verdad? El panel principal, ¿verdad? Y obviamente exactamente en el panel tenemos una punto de estudio, ¿ok? Que sería la barra 2. La barra 2 trifásica y vean que ya la barra 2 está a 480 voltios. La barra 1 está a 23.000 voltios, la barra 2 a 480 voltios. Luego tenemos, con respecto a los ramales, tenemos un ramal a la izquierda con un motor de 20 HP, cuya impedancia en porcentaje para el estudio de cortocircuito se ha fijado en 25, ¿verdad? Este es el dato que yo les decía anteriormente, que cuesta mucho obtenerlo de un fabricante y muchas veces debemos recurrir a literatura para obtener un dato ahí que mejor se nos ajuste para el estudio de cortocircuito. Sobrecarga, contactores, ¿verdad? Ok, y tenemos un cable, ¿verdad? Número 3, cable 3, número 8. O sea, son tres cables A, B, C, ¿verdad? De los principales. Número 8, THHN, con un largo de 30 metros. Tenemos en el centro un cable 3, número 6, THHN, con un largo de 50 metros. Tenemos un transformador secundario delta estrella de 30 kiloamperios con una impedancia por ciento de 3, con un lado primario de 480 voltios, slash, seguiría como voltaje secundario 240-120. Entonces, de ahí vamos a obtener entonces esas tensiones, ¿verdad? Eh, para ese caso. Y después de ahí tenemos una barra 3 trifásica de 220 voltios y cargas generales. Y luego al lado derecho tenemos un breaker con cables número 2 THHN, largo de 20 metros, contactores sobre cargas y un motor de 50 HP cuya impedancia porcentual para el estudio de cortocircuito es de 25. Muy bien. Ese sería el diagrama unifilar. Lo que vamos a hacer es hacer estudios de cortocircuito para encontrar las corrientes de cortocircuito de la falla 3, 2 y la barra 1. Muy bien. Tengo prácticamente las 10:20. Vamos a tomar un receso de 10 minutos y en 10 minutos regresamos a ver el proceso de solución de este ejercicio.
Muy bien, vamos a continuar. Eh, ok, entonces ya detallamos todos los detalles que tiene la red. Ahora bien, tal vez alguien en este momento pueda tener alguna duda relacionada con lo siguiente. Puede decir, profe, ¿por qué no estamos considerando todos los conductores? O sea, ¿por qué no consideramos este cable? Si del fusible al transformador hay otro cable, si aquí otro cable, etcétera, 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 ¿verdad? Si en diferentes lugares podemos tener cables, ¿por qué no estamos considerando todos? ¿Por qué solamente estos tres? ¿Ok? Porque solamente estos tres. Bueno, la respuesta a eso es muy sencilla. Vea, uno puede hacer el análisis de cortocircuito tan detallado como uno quiera. Uno puede poner hasta el mínimo longitud de cable, pero básicamente, entre más pequeño sea el cable, menos significativo es, ¿verdad? Entonces, menos significativo va a ser. Podríamos ponerlo. Es más, algunos analistas, por ejemplo, ponen lo que sería los breakers o los dispositivos de desconexión, los exploran y encuentran cuál es su valor de impedancia, ¿verdad? Del dispositivo y los consideran dentro del estudio de cortocircuito. Igual se podría hacer. ¿Eso qué beneficios va a traer? Digamos, lo, lo, el cálculo. Es como, por ejemplo, este conjunto de motores. Bueno, puede hacer que 25 no sea exactamente el valor más preciso, ¿verdad? Para determinar la impedancia de un motor de 20. Bueno, el fabricante de ese motor me está dando directamente ese valor. Ah, bueno, perfecto. Entonces vamos a emplear ese dato con más precisión. Pero repito, son detalles que inclusive si uno llega a la fineza de buscar todas y cada una de las informaciones y contemplar todos y cada uno de los datos, vas a estar obteniendo unas corrientes de cortocircuito muchísimo más precisas. Ahora bien, si uno lo hace más genérico, ¿verdad? Omitiendo algunos cables, etcétera, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, vamos a obtener una corriente de cortocircuito un poquito menos imprecisa, pero al final de cuentas, la diferencia, por así decirlo, la diferencia en amperios de esas corrientes realmente son diferencias despreciables muchas veces, ¿verdad? Entonces, repito, depende de qué tan fino quiera hacerlo. Bueno, vamos a estar considerando todos y cada uno de los diferentes detalles. Pero si no, entonces vamos a estar haciendo un diagrama unifilar un poco más simplificado, ¿verdad? Un poco más simplificado. Muy bien. Vamos a ver que vamos a necesitar convertir toda esta red, toda esta red necesitamos convertirla a una red de impedancias y va a ser impedancias por unidad. Ahora bien, esto que tenemos acá no está en por unidad. Disculpen ahí que se me está cambiando Esto no está en por unidad. Esta sí está en por unidad. Esto no está en por unidad. Esta sí está en por unidad. Bueno, en realidad es porcentaje, pero nada más dividirlo entre 100 y ya lo tendríamos en por unidad. En fin, tenemos que estar haciendo las conversiones. Vamos a utilizar la siguiente fórmula, que eso está en el material que les dejé adicional relacionado con eh, el tema de por unidad, que es la fórmula de cambio de base. Entonces, para que me entiendan un poco, he puesto no está en el PDF que les dejé, lo agregué ahorita para la presentación, pero se supone que ustedes, ahorita con el video, obviamente, si quieren meterlo ahí o agregarlo ahí adicional, lo pueden hacer. Entonces, vean, el asunto es el siguiente. Si el fabricante, que tenemos acá, perdón, el proveedor, me está dando que el voltaje es 23 kilovoltios,
¿verdad? Este sería el voltaje base, ¿verdad? Si esta es 250 kilovoltamperios y queremos representarlo, digamos que podemos decir que esta es la potencia base, que esta es la potencia base, ¿verdad? ¿Verdad? Etcétera. Y que con esto podríamos encontrar, qué sé yo, una reactancia en por unidad, etcétera. Podemos hacer la y esto que sea un PU. Generalmente cuando uno empieza a ver estos datos, uno puede decir, bueno, el fabricante tiene de voltaje en este punto un PU, la potencia es un PU, la corriente es un PU, la impedancia es un PU, etcétera. Uno puede ajustar todo, las bases de todo, para que todo aquí me esté cerrando en por unidad. Pero ahora bien, dejando esa explicación de lado, ¿verdad? Vamos a concentrarnos acá. Resulta que en este diagrama nosotros vamos a hacer un estudio de cortocircuito. Entonces, nosotros necesitamos fijar bases. ¿Cuáles van a ser nuestras bases? Pueden ser en los números que uno quiera. Por ejemplo, yo puedo decir, la potencia base, la potencia base de todo mi sistema va a ser 1000 kilovolamperios, o sea, 1 megavolamperio. Puedo decir eso perfectamente. Solo que hay ciertos valores que cuando uno los fija, me trae un beneficio en el cálculo. Digamos que 1000 kilovolamperios, o sea, 1 megavolamperio, no me trae ningún beneficio, porque aquí no tengo un mega, aquí no tengo un mega, aquí no tengo un mega. Entonces, generalmente, lo que nos trae beneficios es fijar como bases datos del transformador principal. Datos del transformador principal. Entonces, yo puedo decir, vean, la potencia base del sistema va a ser 500 kilovolamperios, o sea, 0.5 megavolamperios. Perfecto, ya está definido. Sí me trae un beneficio el hacer eso. También me trae un beneficio el definir el lado primario del transformador principal, su voltaje base va a ser ¿cuánto? De ahí me conviene que el voltaje base, 23 kilovoltios, sea tomado como base. ¿Eso qué quiere decir? Que si el voltaje el real es de 23.000 voltios y la base es 23.000 voltios, el voltaje base en la barra 1 es un PU. ¿Ok? Ahora bien, en el lado secundario, me conviene decir que el voltaje base en el lado secundario sea 480 voltios. ¿Por qué? Porque si el voltaje en el lado secundario es 480 voltios, quiere decir que en la barra 2, si la barra experimenta 480 voltios, en términos de por unidad, aquí tengo un, un PU, un PU de voltaje en la barra 2. Y ahora bien, si yo digo que la tensión en el lado secundario de este otro transformador es 240 voltios, entonces todo este lado, antes del secundario del transformador 2, todo tiene de base 480, pero este va a tener de base 240. Si eso tiene 240, quiere decir que el voltaje base en la barra 3 es un PU. ¿Estamos? Entonces, ¿quién define estas bases? Las define el analista. Entonces, como analista, me conviene tomar como bases iniciales
¿verdad? De voltaje, todos los voltajes nominales, digamos, que tenga el sistema. De potencia, sí tengo que definir una. Entonces, esta es potencia base, pero la potencia base es única para todo el sistema. Entonces, esta potencia base va a ser la potencia base también para esta zona y para esta otra zona. Todo tiene esa potencia base. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que si aquí la reactancia de la red con todos los valores que me dio el fabricante es un PU, pero con estos valores como base. Si los valores base no son esos, yo necesito calcular, vamos a necesitar calcular cuánto es el valor en por unidad que tiene ese dato de ahí. Entonces, para que más o menos lo entiendan, quiere decir que yo me traigo aquí impedancia vieja, estoy hablando solo de la red externa, un PU. ¿Cuál es la potencia nueva? La potencia nueva es lo que acabo de definir como base. ¿Cuál es la potencia vieja? La potencia vieja fue con el cual se puso que esto era un PU, y en ese caso sería 250 megavolt-amperios. Y o sea, esto sería 250. Voltaje viejo. El voltaje viejo, ¿verdad? Que fue con el que se puso la base de un PU de reactancia, fueron 23,000. Y la base nueva sigue siendo 23,000. Entonces, 23 y 23. Esto es igual que decir 1 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, esto es igual que decir, ¿verdad? Que decir, de ahí, todo esto, voltaje viejo entre voltaje nuevo es 1, al cuadrado es 1. Entonces, en resumidas cuentas, para la red externa, solamente me interesa hasta aquí en el análisis. Y por eso, en la siguiente diapositiva, eso es lo que vemos. O sea, aquí sería 1 por, ¿verdad? Entonces, esto es decir, un PU multiplicado por 0.5 megavolt-amperios entre 250 megavolt-amperios multiplicado por 23,000 entre 23,000 al cuadrado. Entonces, eso es 0,002 PU. ¿Está claro el primer cálculo? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, profe, a mí sí me queda claro. Ok, perfecto. Muy bien, vamos con, recuerden, en el momento que tengan alguna duda, me hacen la consulta porque solamente hago una explicación, digamos, profunda del método, que es con este ejemplo que estamos viendo. Ok, vamos con el siguiente. Resulta que si nos vamos al siguiente, voy a borrarme todo esto para que no nos haga ruido, ¿ya? Ya todo eso quedó en el video. Entonces vamos abriendo campo en esta diapositiva. ¿Ok? Entonces, ya tenemos la red externa. Ahora vamos con el transformador. Resulta que el transformador, este de acá, las bases las hemos puesto en base a él. Entonces, este dato es una impedancia en porcentaje, que es 5.7. Convertida esa impedancia, nos dividimos entre 100 y sería 0.057 PU. Ok, ya eso es un dato en por unidad. Entonces, si yo lo pongo aquí 0.0, ¿verdad? Resulta, ¿cuál es la potencia nueva? De ahí, es que la base fue la que yo definí, entonces sería 0.5 entre 0.5, porque no la voy a cambiar.
¿Y cuál es el voltaje nuevo y el voltaje viejo? De 23.000. Si trabajo con los voltajes del lado primario, 23.000 el viejo y 23.000 el viejo, de ahí. Aquí lo que estoy haciendo es multiplicando por 1 y multiplicando por 1. Entonces, básicamente, esa es la ventaja cuando fijamos las bases en el transformador principal. La ventaja está en que haciendo eso, digamos, no hay que hacerle ningún cambio a la impedancia del transformador principal. Entonces, el transformador principal no se le hace ningún cambio. Simplemente ese valor que está en porcentaje lo ponemos en por unidad dividiendo ese valor entre 100. ¿Preguntas con el cálculo 2? ¿Ninguna? Ok. Vamos ahora con el motor de 50 HP. Aquí viene un detalle interesante. Voy a escribir en esta parte de acá. Resulta que cuando nosotros tenemos un motor, ya nosotros sabemos que la potencia en HP es potencia mecánica de salida. La potencia de entrada, que es eléctrica, aquí está involucrado una eficiencia. ¿Ok? Entonces, resulta que para hacer el estudio de cortocircuito ocupamos esta potencia de entrada. Entonces, imagínense lo que sería tener, qué sé yo, 200, 300 motores y estar viendo la eficiencia y etcétera, ¿verdad? Y el factor de potencia para estar calculando los volamperios de entrada a la máquina. O sea, sería un trabajo bastante extenuante, ¿verdad? Si son muchos motores, y generalmente es así, muchos motores. Entonces, para el análisis de cortocircuito manual, obviamente si utilizamos un software como el ETAP, de todos esos datos, de un motor de 5, de 2, de 1 caballo de fuerza, etcétera. El software tiene un montón de librerías con toda la información necesaria para un estudio de cortocircuito. O sea, el software va a ser muy preciso. En términos de un cálculo manual, nosotros necesitamos ser más expeditos en el cálculo, ¿verdad? Se podría hacer, pero es un gran trabajo que al final de cuentas lo que nos va a robar es una precisión ahí que tal vez no amerita tanto es dicho análisis. Entonces, ¿cuál es la regla de dedo que se sigue? La regla de dedo que se sigue es que, perdón, se me cambió de nuevo, es que un HP de potencia mecánica de salida es equivalente a 1 kilovolamperio de entrada. O sea, 0.746 kilowatt de salida en el eje representa, ¿verdad? Representa a 1 kilovolamperio de potencia de entrada. Aquí que está contemplado en esa regla de dedo, está contemplado eficiencia, está contemplado factor de potencia, pues recuerde que HP es 746 watts, ¿verdad? Convertir watts a volamperios, ocupamos el factor de potencia, ¿verdad? Y convertir potencia de salida en potencia de entrada, ocupamos eficiencia. Entonces, más o menos, digámoslo así, esa aproximación nos permite, hacer todo ese trabajo de estar buscando la potencia de entrada de todos y cada uno de los motores, etcétera, y ponerlo todo en el diagrama para hacer un cálculo de estudio de cortocircuito. Y más aún cuando son muchos motores y estamos simplificando el diagrama, todo haciéndolo en un solo, paquete, digámoslo así, en un solo ramal de diagrama. O sea, no tenemos 200 ramales de motores, sino que tenemos un ramal con 1223 HP de potencia, que equivale a todos los motores que están
en conjunto en cierto sector del diagrama unifilar, etcétera, etcétera. Entonces, repito, eso es una regla de dedo que podemos utilizar para hacer de forma aproximada y más expedito el cálculo en lo que son estudios de cortocircuito. Entonces, dada esa explicación, quiere decir que 20 HPs es equivalente a 0,02 megavolt-amperios. Y un motor de 50 HPs es igual a 0,05 megavolt-amperios de potencia de entrada a ese motor de esas características. Y repito, este es un dato que generalmente yo les voy a estar dando en los ejercicios, que es el valor de reactancia subtransitoria que tiene ese motor para el estudio de cortocircuito. ¿Ok? Muy bien, preguntas hasta acá de eso que acabo de decir. ¿Algo no quedó claro? Todo claro. Perfecto. Muy bien, entonces, una vez que tenemos la potencia, perdón, se me volvió a cambiar. Una vez que tenemos las potencias de los motores, vemos que este dato está sacado con datos equivalentes de la potencia de este motor y obviamente el voltaje también. Y vean que esta potencia no coincide con la potencia base que teníamos acá. ¿Qué quiere decir? Tenemos que hacer cambio base. Entonces, este de 25% es igual que decir 0,25 por unidad. Entonces, ahora, utilizando esta formulita, para el caso de los motores sería 0,25. La potencia nueva es la base que escogimos, 0,5 megavolt-amperios. La potencia vieja con la cual se tomó este dato es el valor de 0,05 para el caso del motor de 50. Entonces, si ustedes se fijan acá, tenemos el 0,25, la potencia nueva entre la potencia vieja, y eso nos da el nuevo valor en por unidad que ocupamos de este motor. Profe, ¿por qué no puso los voltajes al cuadrado? Bueno, si quiere lo ponen. En esta zona son 480. Entonces sería 480 abajo y 480 arriba. No hacemos nada con eso, porque todo eso sería multiplicar por 1, ¿verdad? Entonces, por eso aquí está resumida el cálculo. ¿Ok? Muy bien. El mismo tratamiento se hace para el motor de 20 HPs. 20 HPs, vemos que tenemos 0,25, perdón, 25%, que eso sería 0,25 PU. Entonces, igual sería 0,25 PU. La potencia nueva es la nueva base, que era 0,5, que la definimos al inicio. Y el motor de 20 HPs, aquí sería 0,02 megavolt-amperios de potencia. Igual 480 entre 480, y entonces en este caso, este está dando 0,25 PU. Muy bien, ya tenemos este y este. Vamos con el, ¿cómo es que se llama? El transformador. El transformador que tenemos acá es de 30 kilovoltamperios y tiene un 3%. Ese 3%, ¿cómo se sacó? Con su propia, tomando como base su propia potencia. Entonces, quiere decir que en el caso del transformador, ese 3%, vean que 3% entre 100 es 0,03. La potencia nueva es la nueva base, que es 0,5. La potencia vieja, este transformador es de 30 kilovoltamperios, o sea,
0.03 megavolt-amperios. El lado primario es 480, ¿verdad? Y su base es 480. Entonces, de ahí sigue igual, multiplicado por 1. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos el cálculo que acabamos de hacer. Y eso nos da 0.5 PU. Ya tenemos el transformador. ¿Preguntas hasta acá? Profe, en este caso es muy inusual encontrarse con cambios de voltaje. Puede ser que se den cambios de voltaje, pero si se dieran cambios de voltaje, podría ser que se den a nivel muy básico, digamos, qué sé yo, que la barra 2, por ejemplo, a la hora de funcionar no sea exactamente 480 voltios, sea, qué sé yo, 277, pero sea 477 voltios. Puede hacer que se den cambios a nivel operacional. Ahora bien, generalmente esos cambios se omiten. ¿Cuándo se utiliza esta parte? Cuando hay ligeras variaciones, qué sé yo. Digamos que estamos metiendo un motor conectado a 480, pero resulta que de fábrica, digamos, el motor no fue diseñado para 480, fue diseñado para 460 voltios. Entonces, en esos casos, sí tendríamos que estar haciendo un cambio, ¿verdad? De 460 voltios, que es el voltaje nuevo, ¿verdad? El voltaje viejo, entre el voltaje nuevo, que es 480, que es el voltaje al cual lo estamos conectando. Pero sí, podría ser en esos casos donde se tenga que hacer un cambio en voltaje. ¿Está claro? De acuerdo, profe, gracias. Muy bien. Entonces quitamos esto. Pero al menos en este ejemplo no. Todo está, digamos, calzando a 480 voltios. Ok. Para el caso de los cables, tenemos tres cables, perdón. Tenemos tres cables. Para el caso de los cables, primero que nada, con los valores base de aquí, ¿cuáles son los valores base de aquí? 0.5 megavolt-amperios y un voltaje base de 480 voltios. Entonces, con estos datos, ¿qué necesito encontrar? Una impedancia base. ¿Ok? Necesito encontrar una impedancia base. ¿Por qué? Porque con la tabla 9 del capítulo 9 del código puedo encontrar la impedancia en ohmios de cada uno de los conductores. Pero recuerde que ese dato necesito pasarlo por unidad. ¿Cómo se pasa un dato por unidad? Es el valor real entre el valor base. Entonces, los cables. Primero estamos buscando los valores en la tabla 9, capítulo 9 del NEC. Tenemos un cable 6, un cable 8 y un cable 2 que se están utilizando en el diagrama que vimos anteriormente. Entonces, sacamos los ohmios por kilómetro con las longitudes y todo, sacamos la impedancia de cada cable. Esta es la impedancia del cable de 8, esta es la impedancia del cable, perdón, esta es la impedancia del cable de 8, ya multiplicado por la longitud. Esta es la de 6 y esta es la de 2. Estas impedancias son las reales. ¿Y cómo es que se saca? Repito, impedancia por unidad es, recuerden la fórmula, impedancia real es un valor real entre un valor base. Pero la base no la puedo inventar de impedancia. ¿Por qué? Porque yo ya fijé las bases. Con solamente fijar dos datos eléctricos, ¿cuáles fueron los dos datos eléctricos que fijé? La potencia y y el voltaje. Ya estos fueron los datos que yo fijé al inicio. Una vez que fijo estos, hay valores base que quedan definidos por defecto, que son las corrientes bases y las impedancias bases. Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuáles son estos valores? Bueno, con estos valores y las fórmulas de potencia, ¿verdad? Podemos encontrar esos otros valores base, despejando de las ecuaciones. Entonces, la impedancia, tal como lo dije anteriormente, es el voltaje de fase al cuadrado
entre la potencia de fase, entre la potencia y fase, o bien el voltaje de línea al cuadrado entre la potencia trifásica. Ya lo había explicado anteriormente, ¿verdad? En este caso, que es una conexión en estrella. Entonces, ese lo tenemos acá, 480 al cuadrado entre 500,000. Eso nos va a dar una impedancia base de 0.4608 ohmios. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Tenemos la impedancia real, la base. Entonces, todos los datos reales los dividimos entre las impedancias bases y vamos a estar convirtiendo los valores en por unidad. Que por cierto, ese cálculo está hecho acá y está erróneo. Estos no son ohmios, esto es PU. Esto es PU y esto es PU. ¿Ok? Ahí hay un errorcillo en la diapositiva. ¿Preguntas hasta acá? Ninguna, ok. Entonces, repito, tenemos un diagrama unifilar con toda la información necesaria para convertir ese diagrama unifilar a un diagrama de impedancias. Entonces, una vez que hemos hecho todos los cálculos para convertir cada una de ellas en impedancias en por unidad y respetando la topología de la red, vamos a hacer un diagrama de impedancias, tal como se muestra a continuación. Aquí tenemos la red externa en por unidad, el transformador principal en por unidad, el cable que comunica al motor de 20 HP, todos en por unidad, el cable que comunica al transformador secundario, todo en por unidad, y el cable que comunica al motor de 50, todo en por unidad. Y respetando la topología que tenían como tal, o sea, ninguna impedancia puede intercambiarse por otra, ¿verdad? En posición. ¿Estamos claros hasta este punto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, profe, a mí sí me queda bastante claro. Muy bien, perfecto. Y ahora lo que sigue es realizar los estudios de cortocircuito, que ya una vez que tengamos este diagrama, lo que sigue es definir dónde vamos a simular fallos en el sistema. Y como ya les había adelantado, yo había definido 3 barras, barra 1, barra 2 y barra 3 para hacer estudios de cortocircuito. La barra 1, recuerden que el voltaje base de la barra 1 es 23,000 voltios. Entonces, el voltaje base aquí es 23,000 voltios. El voltaje base en la barra 2 es 480 voltios y el voltaje base de la barra 3 es 240 voltios. ¿Okay? Eso tiene que estar bastante claro. Esa es una de las bondades que tiene trabajar en por unidad. Se ve todo como parte de un mismo sistema, pero a la hora de encontrar los datos, tenemos que estar muy seguros cuáles son las bases en cada una de esas partes del diagrama, ¿verdad? Entonces, si no están muy claros con esto, recuerden, por eso les dejé otras presentaciones ahí relacionados con sistemas por unidad. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la falla en la barra 1. La falla en la barra 1, lo que hay que tomar en cuenta es que vamos a tener corrientes que fluyen del motor de 20 hacia la barra. Corriente que fluye del motor de 50 hacia la barra y obviamente la red externa, ¿verdad? Cuando aquí sucede un cortocircuito. Esta parte del diagrama no participa. ¿Por qué? Porque las cargas generales son cargas estáticas, entonces ellas no inyectan corriente en el cortocircuito. Entonces, repito, no participan. Muy bien, entonces aquí está el diagrama. Aquí los llevo paso por paso para que ustedes vean qué es lo que hay que hacer. Vean que en el centro no estoy poniendo datos. ¿Por qué? Porque no participa. En una falla en este punto, ¿verdad? Una falla aquí no participa.
viene corriente, repito, de aquí y de aquí. Entonces, serie paralelo, estas primeras de este de acá, esos son impedancias en serie. Estos son impedancias en serie. Se saca un equivalente de cada una. ¿Y cómo están ellas una con respecto a la otra? Están en paralelo. Entonces, ¿cómo se reduce impedancias en paralelo? Ya ustedes saben que es el inverso de la suma de los inversos de estas impedancias. Como resultado de esa operación, tenemos esta impedancia de acá. Esta, una vez que se concentran las corrientes, ¿verdad? De ambos lados, se concentran y es la misma corriente que pasa por la impedancia del transformador principal. Entonces se dice que esta impedancia y esta otra están en serie. Sacamos un equivalente que es este de acá, de esa serie. Y con respecto a la red externa, entonces todo está, tenemos dos cuadros de impedancia, uno que está aguas arriba sobre la barra 1 y otro que está aguas abajo sobre la barra 1. Entonces, este aporta corriente por acá y este por acá. Entonces, no es la misma corriente. Entonces, esto está en paralelo. Se saca un paralelo con las impedancias y se saca entonces una impedancia equivalente. Muy bien. ¿Qué se hace con eso? Bueno, sabemos que en el punto de la barra 1 suponemos que está ocurriendo un voltaje pleno nominal, o sea, es un PU de voltaje. Un PU de voltaje, recuerden, corriente es igual a voltios entre impedancia. Entonces, un PU de voltaje entre la impedancia equivalente en ese punto me dice que la corriente de cortocircuito es de 500.54 PU. Por lo tanto, podemos decir que ese valor de 500.54 es el valor de la corriente de cortocircuito en la barra 1. Ahora bien, para el diseño eléctrico no nos sirve ese dato por unidad, porque yo no voy a ir a decir, vea, véndame ¿cómo es que se llama? Una protección de 500, que soporte 554 PU de corriente. No, eso no es un dato técnico. Eso es un intercambio que hicimos para hacer el análisis de circuitos, ¿verdad? Que sea más simplificado. Entonces, ese dato necesitamos convertirlo a un dato en amperios. Entonces, si ustedes recuerdan, corriente en PU es, recuerden, es el dato real, que es el que me interesa, entre el dato base. Entonces, ¿cómo se obtiene real? Devolviéndose en la fórmula. Corriente en PU por la I base me va a dar la I real. Entonces, ¿cuál es la base? ¿Cómo se saca la base? Bueno, estoy en el lado de la barra 1, cuyo voltaje base es 23.000. Como ya les dije, si yo ya había fijado dos, potencia base y voltaje base, puedo encontrar la corriente base. Entonces, en este caso, la corriente base es 12,551 amperios. Entonces, repito, el valor base por el valor en por unidad me da el valor real. En este caso, la corriente de cortocircuito en la barra 1 es 6.282.3 amperios. ¿Preguntas con esta? Ninguna. Muy bien. Esta es, con este método, lo que hemos encontrado es el valor de la corriente simétrica al cortocircuito. Si quisiera encontrar la corriente asimétrica, debo multiplicar por el factor respectivo. Muy bien, vamos con falla en la barra 2. Falla en la barra 2, entonces, quiere decir que aquí estamos ubicados en cualquier cortocircuito sobre esta barra. Entonces, vamos a tener flujo de corriente acá, flujo de corriente acá y flujo de corriente acá. Esta no participa, por eso no se pone, ¿ok?
Entonces, igual hacemos una simplificación, serie y paralelo hacia el punto de falla. Entonces, este está en, este está en serie, este está en serie, y estos dos series están en paralelo. ¿Ok? Ahora, este está en serie, este está en serie, ¿verdad? Entonces, esta se puede simplificar en una sola. ¿Verdad? Entonces ya tenemos dos cuadros. Uno que está acá, aguas arriba, y otro que está aguas abajo. Entonces, esta impedancia que está aguas arriba y la que está aguas abajo manejan corrientes diferentes, por lo tanto están conectados en paralelo. Se simplifica en una sola, ¿verdad? Y tenemos entonces la impedancia, el cortocircuito en la barra 2. Hacemos el mismo procedimiento como la anterior, tomando en cuenta que la barra 2 no está a 23.000 voltios, sino que está a 480 voltios. Igual, dividimos un PU, suponemos que hay un PU de voltaje entre la impedancia en por unidad y obtenemos que la corriente de cortocircuito es 17.51 PU en ese punto de la barra 2. Encontramos la I base, recuerden que esto lo hemos fijado, la potencia base de todo el sistema. Esta es el voltaje de base en esa zona donde está esa barra 2, ¿verdad? Ese punto de estudio. Entonces, la corriente base es 601.41. Y la corriente base por la corriente por unidad me va a dar la corriente real. En este caso, 10.529 amperios sería la corriente en ese punto de análisis de la barra 2. Sería barra 2. Bien, vamos con si no hay consultas, vamos con la barra 3. La barra 3 dice lo siguiente. En este caso vamos a tener corriente que fluye hacia acá del motor de 20, corriente que fluye hacia acá del motor de 50 y la corriente que viene del proveedor externo, ¿verdad? Hacia el punto de falla aquí. Entonces, como pueden ver, tenemos bloques que están en serie, ¿verdad? Ya están marcados aquí. Estos dos están en serie. Estos dos están en serie. Estos de aquí están en serie. Y estos están en serie. Resolvemos todos los series y nos van a quedar estos 4 bloques que obviamente entre ellos estarían en paralelo. De ese paralelo, ¿verdad? Hacemos un equivalente y ese paralelo estaría en serie con este último de acá. O sea, todos estos vienen para acá, una corriente diferente en cada uno. Entonces, esos 3 están en paralelo. Que repito, ya es equivalente con todos y con este hacia la barra 3 quedan en serie. Entonces, este de acá queda en serie, ¿verdad? Queda en serie con el equivalente de los otros que estaban en paralelo. Sacamos un equivalente total y esa sería la impedancia de falla en la barra 3, ¿verdad? La barra 3, recuerden que está a 240 voltios. Entonces, igual, suponemos que tiene un voltio, un PU de voltaje en la barra 3, ¿verdad? Entonces, voltio entre impedancia me da la corriente por unidad de la barra 3. 1.651 PU sería esa corriente de cortocircuito. Sacamos la corriente base en la barra 3, que sería la potencia base entre raíz de 3, el voltaje de línea del lado de donde está la barra 3 y sacamos que la corriente base aquí es 1202.81 amperios. Multiplicamos corriente base por corriente de cortocircuito en por unidad y obtenemos la corriente real que es alrededor de 1985.84 amperios. Muy bien. Como pudieron ver, he ido paso por paso explicándoles cómo se hace el estudio de cortocircuito en una red simplificada, como fue la que
estuvimos viendo antes del receso, ¿verdad? Que la estuvimos detallando, qué partes tenían, ¿verdad? Que era esta de acá. Entonces, como pudieron ver, ¿qué se ocupa para hacer un estudio de cortocircuito? Bueno, tener un diagrama unifilar depurado, ¿verdad? Y después de ahí convertirlo en un diagrama de impedancias. Para encontrar después de ese diagrama de impedancias dónde quiero hacer estudios de cortocircuito y ir reduciendo paso por paso la red de impedancias hacia ese punto de cortocircuito. Este análisis, hacerlo trifásicamente, vea, ocuparía por lo menos más de una semana en tiempo para llevarlo paso por paso y verlo, digamos, desde el punto de vista trifásico. Es por eso que el sistema por unidad es tan importante, porque nos permite trabajar inclusive con estos mismos diagramas unifilares, ¿verdad? Pero en realidad es un problema complejo, ¿verdad? Desde el punto de vista que es una red trifásica. Entonces, como pudieron ver, esa es una de las grandes ventajas que tiene, digamos, el trabajar en por unidad. Para la siguiente clase, vamos a empezar directamente con el tema del siguiente método. El método que sigue es el método de impedancias, perdón, es el método de KVAs equivalentes, que comparado con el método de impedancias, como ya les había dicho, tiene muchas bondades, ¿verdad? De hecho, es uno de los que más gustan a nivel a la hora de trabajar y tener que sacar corrientes de cortocircuito de forma manual. El método que más gusta y más he visto en proyectos de grabación, no solamente aquí a nivel del TEC, sino a nivel de UCR también y otras instituciones, es el método de KVAs equivalentes. Van a ver que el método de KVAs equivalentes tiene sus bondades, pero también tiene sus sus bondades están en que es más fácil, ¿verdad? Y al ser más fácil de recordar, más fácil de trabajar, entonces gusta más por ese lado, por su simplicidad. Otro detalle importante es que por las características propias del método, se hace un poco más versátil a la hora de analizar eh, fallos en la red en diferentes puntos. Entonces, eso es un detalle importante, pero eso lo vamos a denotar hasta que veamos este otro método. Pero sí, para ir cerrando, una de las desventajas que tiene el método que sigue con respecto a este es que este de impedancias es más preciso que el de KVAs equivalentes. Entonces, cuando estamos haciendo muchas aproximaciones, qué sé yo, haciendo un conjunto de motores para sacar un equivalente, cuando estamos reduciendo la cantidad de cables en el análisis, ¿verdad? Cuando estamos, etcétera, haciendo muchas suposiciones para simplificar y hacer más rápido el análisis. Y todavía, si lo hacemos por el método de KVAs equivalentes, entonces nos roba un poco más de precisión, ¿verdad? Pero igual, no quiero robarle méritos, ¿verdad? Al método que falta, porque en realidad es bastante bueno, ¿verdad? Y como les decía, tiene ciertas bondades que vamos a ver en la próxima clase cuando ya lo veamos. Entonces, para la siguiente clase, repito, espero terminar el tema de cortocircuito en el curso y para finalizarlo, recuerden que vamos a tener una tarea que esperaría dejarlo el próximo miércoles y un quiz que quedaría entonces para la otra semana después de que entreguen la tarea de cortocircuito. Muy bien, de mi parte, si no hay preguntas, eso sería todo por la clase de hoy. ¿Nadie tiene Muchas gracias, preguntas? profe. Bueno, con mucho gusto, perfecto. Muchas gracias. Pura vida, profe, buen día. Bueno, igualmente, que estén muy bien. Muchas gracias, profe, que tenga un buen día. Igualmente, que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, con mucho gusto.